Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy, el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el texto de Juan capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Así que quiero que me acompañen a ese pasaje para el día de hoy poder aprender lo que dice acá. Le voy a dar lectura a Juan 10, versículo 1, del 10 al 13. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermoso pasaje, quizás un texto conocido, y vamos a ver que tiene harta profundidad teológica este texto. Algunas cosas que es bueno ver, si ustedes miran la pantalla. Vemos en primer lugar que Juan va a hacer un contraste. En versículos 10 y 11 nos va a mostrar el rechazo de las personas cuando Cristo vino al mundo. Ya nos ha mostrado los versículos anteriores. Juan nos ha estado mostrando constantemente de quién es Jesús, quién es el Verbo. Y nos dice que el Verbo es el Creador, que el Verbo es aquel que siempre ha estado, es eterno. Nos ha dicho que el Verbo es Dios incluso. Nos ha dicho que el Verbo es la luz, la vida de los hombres. Pero ahora nos va a decir cuál es la recepción o la reacción, por así decirlo, que tuvo la gente al ver que Jesús, el Verbo, se hizo hombre y estuvo en la tierra. ¿Cómo fue la recepción? ¿Qué fue lo que ocurrió con las personas? Bien, y eso es algo que va a resaltar harto, no solamente en estos textos, porque este es como un resumen de cuál fue la reacción, porque Juan lo va a mostrar en toda la carta, de cuál fue la reacción de los hombres al ver a Cristo, al ver las señales de Cristo, al ser enseñado por Cristo, a ver la esencia del Verbo, cuál fue la reacción del hombre frente a eso, lo va a exponer a lo largo de todo el Evangelio. Bien, pero aquí lo va a estar como un prólogo, que es una introducción, lo va a poner de forma en grandes rasgos lo que ocurre, ¿sí? Para introducirnos. Bien, vamos a ver el versículo 10. Notaron, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando del Verbo, hablando de Cristo, pero el mundo no le conoció. Es interesante, Juan menciona 3 veces la palabra mundo, y podríamos decir que esta palabra mundo se reitera mucho en el Evangelio de Juan. De hecho, más de 70 veces se puede contar de que se repite esta palabra mundo. Es una palabra entonces favorita de Juan. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Bueno, nosotros cuando pensamos en mundo, pensamos la Tierra, como yo puse al fondo de pantalla, pensamos en el planeta Tierra, pero para el hebreo o en el idioma griego tiene una mayor connotación, una mayor profundidad esta palabra mundo. En el griego es cosmos. Es una palabra que viene originalmente del griego, que significa cosmo. De ahí viene la palabra cosmovisión, que es la visión del mundo global. Y de ahí viene también la palabra cosmético, ¿sí? Que es el maquillaje, el adorno que usan obviamente las mujeres. Bien, entonces esta palabra, bíblicamente hablando, tiene que ver no solamente con el planeta Tierra o con la humanidad, sino que habla de un sistema. Esta palabra significa un sistema controlado, un sistema organizado, que es algo espiritual, invisible, un sistema que está gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo, que está organizado para ir en contra de la verdad y en contra de Dios. Es un mundo, digamos, un sistema visible que influencia lo visible, ¿verdad?, a las personas, el gobierno humano,
para ir en contra de Dios, en contra de su palabra, a oponerse a través de la idea, a través de pensamientos, a través del actuar de las personas. Es un gobierno, un sistema que va en contra de Dios, en contra del Evangelio. Para eso es más profundo la palabra, no solamente un globo, ¿verdad?, del planeta Tierra, sino que habla de algo más moral o espiritual, que es este sistema organizado de Satanás que lleva a las personas a ir en contra de Dios. Y en ese sentido Juan lo usa. Cuando habla de mundo, habla de las personas que están en tinieblas, como lo había mencionado anteriormente. El mundo está en tinieblas a causa del pecado, a causa de la corrupción y a causa también de la esclavitud de Satanás en las personas. Un mundo muerto en delito de pecado, que ha transgredido a Dios, que va y se rebela contra Dios. Eso es lo que vemos hoy, el día de hoy, hermanos. Ese es el significado de cosmos, de mundo. Por eso nosotros, quizás en nuestra jerga evangélica, lo utilizamos. Diciendo, no te vayas al mundo. Y cuando decimos, esta persona, este cristiano se fue al mundo, hablando así como colegialmente, significa que una persona como que ahora está, supuestamente cristiano, está viviendo como las personas que no conocen a Cristo, o viven de esa forma. Bien. Versículo 10 dice, nos cuenta entonces, en el mundo estaba, dice de la llegada del verbo al mundo. Impresionante este texto. El verbo se hizo hombre. Juan después lo va a explicar en el versículo 14, que lo vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Pero acá lo que habla, acá de que el verbo vino en el punto de la historia, que es eterno, vino llegó a la Tierra, al planeta, pero a este sistema, ¿verdad?, de gente que no conoce a Dios. Vino el verbo a su creación, de hecho. Si usted, no sé si ahí se alcanza a ver, pero lo podemos ver en el texto, que el verbo vino a su creación. Versículo 10, pero él fue, y el mundo por él fue hecho. Está enfatizando, está repitiendo algo Juan, enseñando que miren, el verbo que es Dios, que es el creador de todo, ya lo había dicho en el versículo, por ejemplo, el versículo 3, ya había dicho eso, que todas las cosas creadas fueron por él, el planeta, el mundo, la gente fue creado por el verbo, ¿sí? Y dice, y todo fue el mundo, con sus personas, ¿verdad? Con la gente, fue creado por él. Y vemos ahora la reacción. Dice, si ustedes miran adelante, ¿cuál es la reacción? Lo dice Juan acá en el versículo 10. Al final dice, pero el mundo, ¿qué hizo? No le conoció. La gente del mundo, ¿qué hizo? Las personas cuando vieron al verbo, cuando fueron expuestas al verbo, a la luz, que ese no le conoció. La Biblia de la América me gusta cómo la traduce. Lo traduce que, bueno, la Reina Valera y la Biblia de la América son muy buenas traducciones, las mejores, por así decirlo. Y la Biblia de la América traduce esta palabra no le conoció como no le reconoció. Eso literalmente lo dice así. Lo que dice acá es que el mundo, las personas no lo reconocieron como el verbo. Esa es la idea. O sea, no es que ellos no hubiesen conocer como en el sentido de que no lo vieron, que no lo percibieron, que no fueron expuestos, sí fueron expuestos a la luz, pero no quisieron reconocer esa luz, no quisieron reconocerlo como Dios, no lo quisieron reconocer como su creador, como el Mesías prometido incluso. No quisieron reconocerlo de esa manera. Lo mismo que pasa en Romanos capítulo 1, cuando Pablo en el versículo 18 en adelante habla de que el hombre, conociendo a Dios, o sea, siendo expuesto a la revelación general de Dios en la creación, ¿qué hace el hombre? Dice, pero no le glorificaron como a Dios. Esa es la idea de aquí. Es como fueron expuestos, sí, vieron, miraron a Jesús, vieron su gloria, pero lo rechazaron, no lo reconocieron como, no quisieron glorificarlo, adorarlo. Imagínense, el Creador vino, algo sublime que pasó en un punto de la historia, pero el hombre, ¿qué hace con su Creador?
no lo reconoce como su creador. Y sigue su ídolo, su propio ídolo, y sigue su propia vida, y no quiere ser transformado por la luz. Increíble la reacción del hombre frente al Verbo, al Señor. Después, versículo 11, va a enfatizar incluso aún más. Dice, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron, ¿sí? No le recibieron. Ahí es interesante, hermanos, cuando habla a lo suyo, y habla de suyos. A lo suyo vino, y los suyos no recibieron. A lo suyo se está refiriendo a su creación. Vino al mundo que fue hecho por Él, ¿sí? Eso lo podemos notar, por ejemplo, increíble esto. Por ejemplo, en texto, por ejemplo, como Salmo 24:1, que el Logos vino a su propiedad, a su mundo. Dice Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todas las personas, toda la humanidad es del Verbo, porque Él los creó. Toda la Tierra, el planeta Tierra es del Verbo. Todos los planetas incluso, todas las estrellas todo el universo es del Verbo, es su propiedad. Cuando dice a lo suyo vino a su propiedad, a lo que era de Él. Pero cuando dice a los suyos, notaron plural, a los suyos. Ahí está hablando de la nación, a su nación, a los suyos, a su pueblo, a los que eran parte de Él. Vino a su nación escogida por Él. Recuerden quién fue el que escogió a Israel en el Antiguo Testamento. Fue Dios. Dios que eligió a este pueblo, no porque ser un pueblo maravilloso, grande, no, porque dice, era lo vil, lo menospreciado. A eso quiso escoger Dios. Pueblo pequeño para mostrar su gloria. Vino a su propia nación, Israel, pero, ¿qué dice? Ellos no lo recibieron. Su pueblo no lo recibieron. Salmo 135:4 dice, porque el Señor ha escogido a Jacob, a Israel, para posesión suya. Es posesión de él, Israel, su pueblo, escogido por Él y su pueblo, mostrando la gravedad de esto y da énfasis. Los suyos, su pueblo que es posesión de Él, no lo recibieron. También esta palabra, los suyos, también puede dar mayor énfasis, mayor profundidad también, que habla de el linaje en cual vino Jesús. Recuerden que el Señor Jesucristo no vino como un hombre así formado de forma instantánea, sino que Él vino desde un linaje hebreo, judío, carne, sangre hebrea. Vino de un linaje también real. Recuerden que Él viene de la descendencia de David, viene del linaje de Abraham, ¿sí? Y así Cristo fue rechazado por su pueblo, siendo Él el Mesías prometido, el Salvador del pueblo de Israel, y ellos lo rechazaron. De hecho, vemos acá una imagen donde habla esto, lo grafica de forma clara, el rechazo de los judíos hacia su Mesías, hacia el Cristo. Aquí vemos un cuadro donde el pueblo le gritaba a Pilato, ya que Pilato era el que tenía esa autoridad dentro de Israel de dar muerte de esa manera en la cruz a los criminales. Y el pueblo de Israel, junto con sus líderes religiosos, el Sanedrín, los fariseos, le gritaban a Pilato que lo crucificara, que matara a Jesús. Quería sacar a Jesús de la ecuación, no querían tener parte con Él. Fue realmente un rechazo fuerte hacia el Mesías, hacia Cristo, hacia Dios que vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no le recibieron? Si sabemos que Jesús nunca pecó, Jesús siempre fue un hombre bueno, de hecho podríamos decir que fue el mejor ciudadano de Israel,
en un hombre perfecto, justo, vivió una vida en obediencia a la Escritura, Él cumplió la ley. Ningún hombre puede hacer eso, ningún hombre podrá hacer eso, Cristo lo hizo, porque fue santo, vivió una vida en santidad como hombre. Y dice la palabra de Dios que los hombres no lo recibieron, no lo reconocieron como a Dios. El pueblo de Él no lo recibió, lo rechazó, y hasta el punto de querer matarlo, lo asesinaron, por así decirlo, a Jesús. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Si Jesús era un hombre bueno. Y la respuesta la tenemos en Juan 3, versículos 19 y 20. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué ocurrió? Acá está hablando Jesús a Nicodemo, un fariseo, un doctor de la ley, alguien que sabía la Escritura. Y Jesús le dice, esta es la condenación, este es el juicio del mundo. Que un día se les presentó la luz, hablando de Jesús, de Él mismo, pero el mundo quiso, no quisieron la luz. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que grafica, hermanos, el corazón y la naturaleza del hombre, que está sin Cristo, está en tinieblas, y cuando es expuesto a la luz, el hombre, ¿qué hace? Quiere arrancar de la luz, quiere arrancar de Dios, de la santidad de Dios. El hombre no quiere a Dios, no desea a Dios, no quiere a alguien bueno, no quiere a alguien justo. ¿Por qué? Porque se ve un contraste, hay un contraste. Cuando hay alguien justo, en este caso Jesucristo, que es justo y santo, a mí se genera una incomodidad con el hombre. ¿Por qué? Porque se da cuenta de lo pecaminoso que uno es. El pecado de uno. Por tanto, cuando Jesús se manifestaba con señales, se manifestaba con sus enseñanzas, ¿verdad? Exponía al mismo tiempo, porque esa es la luz expone los errores de las personas. Yo tengo aquí 2 lámparas que me están alumbrando, y eso ayuda a que me vea yo, ¿verdad? Vea si me afeité o no, vea la corbata y muestre los errores también, imperfecciones quizás. Y así Jesucristo, cuando vino al mundo, expuso lo malo del hombre, la condición del hombre, y expuso también a un Israel el cual estaba alejada de Dios, a gente que estaba viviendo en hipocresía como eran los líderes religiosos, y Juan lo va a exponer en su evangelio, va a exponer el corazón del hombre, cómo el hombre fue tan hostil en rechazar, querer asesinar a Jesucristo. Incluso los líderes, los que leían la Biblia, aquellos que enseñaban la Biblia a otros, vivían una vida en hipocresía, mostrando algo que realmente ellos no eran. Y Jesucristo los confronta, muestra eso, manifiesta eso. Lo manifiesta de una manera clara, y por eso la gente no quería a Jesús. ¿Por qué? Porque eran descubiertos. No querían arrepentirse, no querían vivir en ese estado, que nadie lo descubriera quién eran ellos, y vivir en su pecado, porque ellos aman el pecado, aman las tinieblas, aman la maldad. Eso Juan está demostrando aquí. Entonces por eso rechazaron al Mesías. Un hombre natural, muerto espiritualmente, habitando las tinieblas, corrompido en su ser, no quiere ir a la luz, no desea la luz, no desea la santidad de Dios. Sproul, un teólogo, dice, nadie por sí mismo escogerá jamás libremente a Cristo. Los seres humanos rechazarán el Evangelio siempre y en todo lugar, precisamente porque no desean el Evangelio. Rechazarán a Cristo siempre y en todo lugar porque no desean a Cristo. El hombre no desea. Imaginemos, hermanos, que un día, que en la actualidad donde estamos viendo, incluso de todo esto, el tema de la pandemia, del peligro de muerte, imagínense llegar a Cristo ahora. Pensemos que la primera venida sería en este estado, en esta actualidad. ¿La gente lo recibiría?
sabiendo incluso que hay un peligro de muerte, de la pandemia y todo, la gente se aferraría a Cristo en fe para salvarse, por ejemplo, de esta pandemia. No, la naturaleza del hombre no quiere a Cristo y lo crucificarían igual como fue crucificado anteriormente. No desea a Cristo. Incluso si Cristo llegara hoy en día, manifestaría a muchas, incluso iglesias que son cristianas, dicen ser cristianas, incluso evangélicas, pero que no viven una vida de impurecía, que no lo son. Y querrían, en vez de adorar al Señor, sacarlo de la ecuación, sacarlo de la vida. Y lo tratarían como un falso profeta, ¿no? Un hombre como los judíos apedrearon a los profetas, a los buenos profetas, a los profetas reales. En el Antiguo Testamento lo apedrearon, lo asesinaron el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los profetas siempre enseñaban juicio que llevaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Pero Israel no quería ese mensaje, no quería recibir ese mensaje, sino que el pueblo de Israel, por su condición espiritual muerta, obviamente, quería a los profetas que le comunicaran un mensaje más atractivo, un mensaje que le decía que Dios estaba bien con ellos, que no importa que vivieran inmoralidad, no importa que vivieran con muchos ídolos, total Dios estaba, por así decirlo, en paz con ellos y que Dios le iba a bendecir. Pero a los profetas que le decían la verdad, no, Dios está airado con usted y va a venir un juicio, no, eso lo rechazaban. Así rechazaron a Cristo. El hombre quiere eso, hermano. No desea a Cristo, no desea ir a la luz, no desea por su condición. Y Juan lo está demostrando aquí. Increíble. Pero va a ser un contraste muy fuerte, muy sublime, y va a mencionar la palabra más, que es un contraste y en original significa pero también. De hecho, la Biblia de la América lo traduce como pero. Marque porque un sublime pero, un sublime contraste. O sea, un mundo en tinieblas, sí. El pueblo lo rechazó, sí, pero hubieron algunos que hicieron todo lo contrario. Y Juan lo va a exponer aquí. Dice, más a todos los que le recibieron. Esa palabra es activa. En otras palabras, es una acción que ellos hicieron, que significa que ellos escogieron, que prefirieron, que aceptaron, que sujetaron o le dieron la bienvenida a Jesucristo. No obstante, la mejor definición que tenemos de recibir, ¿qué significa esa palabra? Recibir. La tenemos en el mismo pasaje, el mismo texto, porque Juan hace una aclaración, fíjense, a todos los que relacionan, a los que creen en su nombre. ¿Cómo alguien recibe a Cristo? Es alguien que cree en el nombre de Jesús. Hoy en día, hermano, hay mucha confusión, porque no se entiende qué es recibir. Algunos piensan que recibir significa de yo aceptar a Cristo de una manera intelectual simplemente, o de repetir una oración, o de levantar una mano, o de tirar quizá un palito al fuego y digo, yo acepté a Jesús. Pero ese no es el aceptar que la Biblia habla aquí, sino que es algo muy fuerte recibir y el creer. Para Juan, esos dos términos son muy profundos. De hecho, la palabra favorita en el Evangelio también de Juan es creer, que es un creer no meramente intelectual, sino que es una fe viva, personal, real. Es donde yo abrazo a Cristo y lo tengo como mi Señor y Salvador. Y algo que me lleva a hacer una obra, por eso es viva, porque, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. La fe que habla aquí es una fe que me lleva a vivir una vida para Cristo, una vida fiel a Cristo en todo lo que hago, que persevera. Esa es la palabra recibir y creer. Entonces vemos acá eso, hermanos, lo que algunos hombres lo hicieron. Creyeron en el Evangelio, habla de
aquí yo puse que Juan está escribiendo hace una descripción de la conversión. Y ese creer y recibir implica que se arrepintieron de su falta, de sus tinieblas, ¿verdad?, de la maldad, y que acudieron a Cristo como diciendo: Cristo es el único Señor y Salvador que me puede limpiar mis pecados, que me puede hacer reconciliarme con Dios. Esa es la idea, es un cambio radical. Y eso lo vamos a ver por esta palabra que Juan menciona aquí. Dice: a todos los que le recibieron, más a todos los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y enfatizo esa palabra, hechos hijos de Dios, porque esa palabra no es solamente una idea de una posición legal, porque eso lo menciona Pablo en Romanos, por ejemplo, que ahí habla de que hemos sido adoptados por Dios de una manera legal, jurídica, pero aquí la idea es diferente, tiene que ver con que nuestra naturaleza ahora, por haber creído y arrepentido de nuestros pecados, y dice Juan aquí, que ahora la persona en su corazón ha sido transformada. Los teólogos le llaman a esto de la nuevo nacimiento, la transformación, de ser ahora hijo de Dios, se le llama regeneración, porque es un cambio radical en el ser espiritual, pero en todos los sentidos, porque el ser espiritual involucra las emociones también, involucra muchas cosas. Cuando decimos lo espiritual es como algo invisible, no, lo espiritual, hermano, es lo que involucra todo nuestro ser. Para el hebreo era eso, nos hacía una división. Platón hacía, los griegos, hacía una definición entre la materia y lo inmaterial, pero para el hebreo era todo tenía que ver. De hecho, nuestra vida espiritual, hermano, también impacta nuestro comportamiento, cómo nosotros vivimos. Debe impactar, obviamente. Pero aquí es la idea de eso, un cambio total del ser del hombre. Por eso habla más de la naturaleza. Hay una naturaleza caída, pero ahora hay una naturaleza de hijo de Dios. En otras palabras, tenemos el ADN que cree y se arrepiente, ahora tiene el ADN de Dios, pasa a ser una nueva criatura, pero ahora con la naturaleza divina. ¿Me entienden? Ahora, por ejemplo, podemos relacionarnos con Dios, con nuestro Padre. Y deseamos tener una comunión con nuestro Padre. Antes no queríamos nada con Dios, pero ahora en esta nueva naturaleza es un deseo genuino, real, de estar en comunión íntima con Dios a través de la oración, a través de su palabra. Es algo normal de un creyente. De hecho, es anormal que el creyente no quiera tener comunión con Dios a través de la palabra y a través de la oración. Es algo anormal eso, porque un creyente tiene la naturaleza de Dios, de hijo, y un hijo obviamente quiere estar con su padre, conocerle más y vivir agradándole a su padre en obediencia. Eso es, aquí habla de eso Juan. Bien, la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué personas que están muertas en delito de pecado? ¿Por qué gente que está en tinieblas? ¿Por qué hubo gente que respondió a Cristo? Respondió de forma positiva a la revelación de Cristo. La respuesta la tenemos en verso 13, nótese, los cuales no son. Juan hace una aclaración aquí. ¿Por qué el hombre se convierte? ¿Por qué el hombre recibe a Cristo? Voluntariamente, activamente, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el hombre es hecho hijo de Dios? Y acá va a hacer una aclaración, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, Dios es el que hace una obra en el hombre. Dios permite todo el recibimiento, el creer por el nuevo nacimiento, o porque son engendrados por Dios. Es un cambio total, como dijimos, pero es un cambio que Dios produce en el hombre. Juan es enfático en declarar que esto no es de hombre, sino es de Dios.
es algo sobrenatural. Algo que el hombre no decide hacerlo, sino que es algo que Dios lo hace soberanamente en su deseo. Y Juan lo va a explicar después con el diálogo que tiene con Jesús y Nicodemo, de que es necesario que nazca de nuevo para entrar en el reino, en el capítulo 3, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero Juan quiere enfatizar que esto no es algo que se hereda, no es por ser de un linaje, no es que porque si mi papá es un creyente, yo voy a ser creyente automáticamente, no. Juan está haciendo una argumentación aquí en un pensamiento judío que creía que por ser de descendencia de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Ya son salvos ya son hijos de Dios, por así decirlo. Pero acá dice Juan, le quiere enfatizar, porque dice, los cuales no son engendrados, no son nacidos de sangre, y cuando habla de sangre significa que no es algo que se hereda o es algo biológico. No es que por yo ser sangre judía, Juan está hablando, yo soy hijo de Dios. No, dice Juan. Y dice acá, ni de voluntad de varón. Fíjense que está enfatizando esto. Ni es porque el hombre en su voluntad decide hacerlo. ¿Ya? No es que el hombre en su naturaleza caída no puede, el hombre, dijimos, no puede, no quiere tampoco desear a Dios. ¿Sí? Por eso lo rechaza. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que intervenir el hombre por medio de su evangelio para darle esta nueva vida. El hombre en su naturaleza caída no puede decidir por Dios por sus propios esfuerzos. Romanos 3:11 dice que no hay quien entienda. El hombre natural, por ejemplo, no puede entender la verdad espiritual en la Biblia. No pueden ver la gloria de Cristo, ¿no? Está cegado. Y dice Romanos 3:11 que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Y dice después Juan, para terminar, no es voluntad de varón, refiriéndose a que el esfuerzo humano de procrear, porque ahí habla literalmente de un engendramiento humano, no de un procrear humano. Dice, el hombre no puede obtener esto a través de algo humano. Y el nacimiento humano no tiene nada que ver con el nacimiento espiritual. Aunque podemos dar una semejanza de que nosotros no decidimos nacer por el vientre de nuestra madre, sino que fue algo que ocurrió nomás, ¿verdad? Nosotros no decidimos en qué momento nosotros íbamos a entrar a este mundo, ¿verdad? Por así decirlo. Igual en el nacimiento espiritual. Entonces el nuevo nacimiento, el hombre sin Cristo, es solo obra de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. Dice, no fuimos, aquí está la imagen, literalmente engendrado, sino no de hombre, sino dice la palabra de Dios. Dios es el que hace nacer al hombre incrédulo, interviene, toma la iniciativa para darle vida. Bien. Y en nuestro corazón, hermanos, que no debe ser así, pero a veces se lucha con esto. Y el hombre, la naturaleza del hombre, la idea es que es querer tener una parte de la salvación, es decir, yo hice algo para obtener esta salvación. Pero el recibir, el creer y el nuevo nacimiento, todo fue por obra de Dios, iniciativa de Dios. Porque era imposible que por nuestros medios lo hicieran, sino que Dios tuvo que hacer algo en nosotros. El mejor ejemplo lo podemos ver, hermanos, como ilustración, el ejemplo de Lázaro. Recuerdan que está en el sepulcro 4 días ya, estaba muerto, y Jesús lo quería resucitar, lo iba a resucitar. Imagínense ese cuadro, Lázaro muerto, no podía él reaccionar a la voz. Un muerto no puede reaccionar a la voz. No podía reaccionar a la voz de Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Le da una orden, ¿verdad? Al sepulcro le dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal de tu tumba.
¿Y qué hace Lázaro? Se levanta de su condición de muerto y sale fuera. ¿Qué ocurrió ahí? Lo lógico para nosotros pensar es que Lázaro no podía reaccionar, obviamente, a la voz de Dios. Pero ahí, hermano, Jesucristo nos está mostrando un cuadro de que Él tiene autoridad y poder a través de su palabra. De tal manera que es la palabra de Él la que hace levantar al muerto de su condición. Ese cuadro obviamente es físico, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurre en nuestra vida espiritual, donde Dios, a través de su evangelio, habla y el pecador, que está muerto en delito de pecado, es revivido, renacido. Nueva criatura es por medio del poder de la palabra. De tal manera que cuando Dios lo revive, Él puede reaccionar a la voz de Dios. O mejor dicho, las dos cosas ocurren de forma simultánea, como Lázaro. El poder de la palabra lo levantó, pero al mismo tiempo Él pudo reaccionar a la voz. Y son dos cosas que lo hace el Señor por medio de su palabra. ¿Y eso cómo lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos ver? En muchos textos. Voy a mencionar algunos que yo puse aquí adelante, pero voy a leer algunos textos aquí. Efesios 2:1 dice, hablando de Dios, hablando de la salvación, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestro delito de pecado. Muertos, sin reacción a Dios. No querían a Dios, no buscaban a Dios. Y Dios tuvo que, por su poder, levantarlos. ¿Cómo hace esto Dios? ¿Cómo revive una persona a Dios? Santiago 1:18. Él, hablando de Dios, Él, de su voluntad, según su deseo, según su beneplácito, soberanamente Él quiso, porque Él quiso, la respuesta, Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer, ahí otra vez la palabra nacer. ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad, ahí habla del Evangelio, la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, para que seamos hijos de Él, criaturas de Él. Wow, lo hace por medio de la palabra. Primera de Pedro 1:23, nótese, siendo renacidos, otro término, hablando de este nuevo nacimiento. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. Ahora, 1 Juan 2:20 nos va a mostrar la consecuencia de esto, de este nuevo nacimiento. Dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Notaron? Dios es justo y el que ha nacido de Él hace justicia. Eso es lógico. Si alguien que nace de Dios tiene la naturaleza de Él, la justicia de Él. Por tanto, lo que va a hacer la persona que ha nacido de Él es vivir en justicia, según la naturaleza de Dios. Por tanto, es incompatible, hermanos, es ilógico que alguien que ha sido regenerado viva como vivía antes. ¿Entienden? Es incompatible que alguien que ha sido hecho hijo de Dios, ha sido una nueva criatura por medio de Dios, y ahora Dios lo hizo su hijo, tiene su naturaleza, viva en una vida de pecaminosidad, y que practique el pecado. Es algo anormal, no se puede, no es algo natural, de su propia naturaleza. Por eso es que algunos lo grafican esto como comparando un cerdo, por ejemplo, cuando cae al lodo, el cerdo se revuelca, ¿verdad? Es su hábitat natural. Pero cuando una oveja cae en el lodo, se incomoda y sale automáticamente, rápidamente del lodo, porque no es su hábitat. La oveja sale. Y eso es una ilustración que nosotros tenemos de la conversión, de esta nueva vida que tenemos. Ya pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos esa naturaleza ahora, de tal manera que cuando pecamos nos sentimos mal, porque se rompe una comunión con nuestro Padre. Y nos duele fuertemente. Y eso nos lleva al arrepentimiento.
El Espíritu que mora en nosotros no nos deja tranquilos, ¿verdad? Y antes de pecar también. Cuando estamos en tentaciones, el Espíritu ahí nos está mostrando la palabra, recordando la palabra para que no pequemos. Entonces, aquí habla de que sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. O sea, alguien que vive, que va en pro de la santidad, que quiere obedecer a Dios, que quiere escuchar, alimentarse de la palabra, es porque es un genuino creyente. Por eso Juan habla mucho esto, de cuál es un verdadero creyente. Y habla de que aquel que es hijo de Dios, también ama a los hermanos, a sus hermanos. Y aquel que aborrece a sus hermanos, es alguien que, hablando de la familia espiritual, alguien que no es creyente. Bien, para terminar, 1 Juan 3:9 dice: ninguno que sea hijo de Dios comete pecado. Aquí habla de nuevo de la práctica de pecado, porque tiene la vida que Dios le ha dado. ¿Por qué alguien no practica el pecado? Lucha con el pecado, se esfuerza para no pecar, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la vida que Dios le ha dado. En la Reina Valera, esta es una traducción, Dios habla hoy, pero la Reina Valera que nosotros tenemos habla de simiente, que es la vida que Dios nos ha dado, y eso es lo que nos hace que no practiquemos. Dice, y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. ¿Entienden? Entonces es un cambio radical, total, que Dios es el que produce en el hombre. Ahora hay algo teológicamente que uno puede decir delicioso o rico, sabroso, es esta, no sé si discusión, pero se intenta profundizar más en esto y se intenta de ordenar la conversión, el orden de la salvación. Y los teólogos que son muy buenos y muy estudiosos, ellos siempre van a defender de que la regeneración es antes que la fe. ¿Ya? Ahora por el tiempo no voy a poder explicar mucho de esto, pero solamente a grandes rasgos explicar esto, hermano, que lo natural de pensar nosotros y la iglesia evangélica en general siempre se va a enseñar, generalmente se va a enseñar de que la fe es primero que la regeneración. O sea, yo creo y soy una criatura y el Señor me hace algo en mí cuando yo creo. Pero los teólogos enseñan que primero viene la regeneración, no de nacimiento, para luego tener fe. ¿Por qué? Porque el hombre que está muerto en delito de pecado no puede reaccionar por fe y arrepentimiento, no, es imposible. Por tanto, lo que Dios hace, se explica en los teólogos, es primero cambiar nuestro ser a través de la palabra, para que nosotros voluntariamente podamos ahora que hemos nacido nuevo, poder responder por medio de la fe y responder positivamente a Cristo y abrazar a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿Me entienden? Entonces primero ellos dicen que es la regeneración y luego la fe. Otros creen que también es válido pensar que con el caso de Lázaro que todo es simultáneo. Fe y regeneración simultáneo. ¿Sí? Por medio de la palabra. Que la palabra y el Espíritu Santo operando en la persona, la palabra después del Evangelio cuando es expuesto la persona al Evangelio, a la Escritura, la persona en un momento que Dios hace ahí por medio de su Espíritu y la palabra, produce la fe y la regeneración. ¿Sí? La fe y la regeneración de forma simultánea, instantánea, las dos al mismo tiempo. Así como Lázaro sale fuera y que Lázaro tuvo nueva vida, o sea, revivió y respondió al mismo tiempo a la voz de Cristo. Bueno, es interesante, igual, es un tema igual más denso, más que uno puede hablar mucho, pero quiero que se queden con esto, hermanos,
de deleitarse en esto. En primer lugar, de que el hombre en su condición no busca a Dios, sino quiere a Dios. Sin embargo, lo que vemos aquí en la Escritura, lo que Dios hace, es que por medio del Evangelio, por medio de Cristo, Dios hace una conversión en las personas. Y la salvación solamente por gracia, por medio de la fe. Y esa fe incluso, dice Efesios 2:8, es un regalo de Dios. No es que el hombre lo produce esa fe. O sea, el hombre la ejerce voluntariamente, no es una manipulación de Dios. Sin embargo, esa fe que el hombre ejerce había sido dada por Dios para que nosotros creamos. La fe salvífica se le llama, la fe salvadora. Bueno, que el Señor nos ayude a dar gracias siempre al Señor porque un día Él nos hizo nacer de nuevo por su palabra. Y si hay algunos acá que están escuchando y que no han, quizás les digo que la fe que la Biblia habla no es una fe intelectual, no es una fe que de simpatizar con Cristo o simpatizar con el cristianismo, no es eso. Es abrazar a Cristo y darle la bienvenida a Cristo y arrepentirme de mi condición ante Dios. Es una vida cambiada. Arrepentimiento implica yo dejar el pecado, pero ahora seguir a Cristo y querer agradar a Cristo constantemente en mi vida. Hermanos, que el Señor nos ayude a una vida como hijo de Dios. Y damos gracias, Señor, por este hermoso evangelio que nos muestra estas cosas que son muy importantes. Algunos rechazaron, pero algunos lo recibieron. Y aquellos recibieron fue porque Dios hizo una obra en ellos, tomó la iniciativa, Dios en la vida de ellos. Gloria sea al Señor. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, versículo 9 dice, esto no es por obra, para que nadie se gloríe ante el Señor. Nosotros creímos no porque fuésemos mejores personas, sino porque Dios en su misericordia, según su beneplácito, quiso a nosotros hacernos entender y abrir los ojos a la verdad de Cristo. Que el Señor nos ayude y que nos haga más amarlo a Él con esta gran verdad en su palabra. Oremos. Señor, le agradecemos, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque usted un día nos convirtió, Señor, de esta condición de muerto, una condición de tinieblas. Usted nos sacó de ahí a través de la revelación de Cristo, a través de la revelación que lo podemos ver en el Evangelio. Padre, ayúdanos a predicar este mensaje a aquellos que no te conocen, Señor, continuamente, de que hacer un llamado a que la gente crea en Cristo y se arrepienta de su condición delante de ti. Solamente es Cristo, Señor, el que nos da salvación y perdón de pecados. Es el único camino hacia ti, Señor. Gracias, Padre, porque somos llamados hijos tuyos y ayúdanos, Señor, a vivir en consecuencia a eso. En Cristo Jesús. Amén.